Buen día, que el Señor bendiga a todos los que están oyendo este mensaje en esta mañana del día martes. Vamos a compartir como todos los martes en la mañana una reflexión de la palabra de Dios con todos ustedes. Y el título de la reflexión de esta mañana es Queremos independencia. Hace unos días se publicó en nuestra nación, la Argentina, un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, en donde se especificaron diferentes tipos de decretos que traerían aparentemente o pretenden traer algún tipo de solución a la situación de emergencia económica vivida en la nación argentina. Lo llamativo de esto es que detrás de algunos de esos decretos, de esos establecimientos que se extienden a diferentes áreas manejados por la sociedad, en el fondo de algunos de ellos siempre se da la posibilidad de que el ciudadano elija, de que el ciudadano decida qué quiere hacer con cada uno de los puntos pautados. Cada ciudadano puede elegir si pagar tal o cual cosa, si recubrir tal o cual cosa, en el caso de las diferentes áreas nombradas. Dentro de las diferentes áreas nombradas, siempre hay o se da allí la posibilidad de la libre elección de los ciudadanos de cómo llevar adelante ese tipo de decreto. La reacción de la mayoría de las personas que componen el pueblo argentino es que está perfecto. La reacción es, me parece perfecto. La reacción es, me parece único, me parece genial. Lo mejor que se ha decretado hasta hoy. Muchos avalan con una gran celebración este tipo de decretos, este tipo de decisiones. Hay una celebración unánime del pueblo ante estos decretos. Pero ¿qué es lo que en realidad celebra el pueblo? ¿Qué celebran las personas? ¿Qué es lo que trae tanta aparente alegría? ¿Qué es lo que trae un estar de acuerdo masivo en el pueblo con estos decretos? Lo que celebra el pueblo, cada persona ante esto, es que cada uno va a poder hacer lo que quiera. Es que cada persona puede hacer lo que quiera, lo que piensa, sin que haya una ley que regule, sin que haya un modo establecido de actuar, de accionar, sin que haya un mandato que seguir. Cada uno quiere hacer lo que bien le parezca. Cada uno desea hacer lo que bien le parezca. Y eso es lo que traen detrás algunos de estos decretos. Y vemos allí, queda evidenciado en muchos de ellos la posibilidad de que las personas hagan lo que bien le parezca. Hubo un pueblo allí denotado en la Biblia que quería y que deseaba hacer lo mismo y que ellos lo hicieron de forma expresa. Ellos expresaron esto. Dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron:
He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo de Israel quería un rey como las demás naciones. Ellos ya no querían que los jueces gobiernen sobre ellos. Y Samuel se molestó con ese pedido del pueblo, pero Dios le dio la interpretación a Samuel de todo esto. Dios había visto el corazón del pueblo y la intención más profunda de su corazón. El pueblo quería independizarse de Dios. Vemos que el Señor dice: no quieren que yo gobierne, no quieren que yo sea su rey, no quieren tenerme a mí en realidad como rey. Samuel, el problema no es contigo, el problema no es con alguno de los jueces en especial, el problema lo tienen conmigo, no quieren mi reinado. Independizarse es desligar, desvincular, separar, alejar, liberar una cosa de la otra. Independizarse es que no depende de otro, significa ser libre, estar solo, aislado, ser autónomo, autosuficiente. Independiente también es que no tiene conexión con otro, que sostiene su manera de pensar o de actuar. Ellos no querían que Dios fuese su rey, querían independizarse, hacer lo que ellos querían, no querían depender de otros, querían desligarse, desvincularse, separarse, alejarse del Señor y de todo lo que tenga que ver con el Señor y su reinado sobre sus vidas. Pero el Señor Jesús nos enseña todo lo contrario. Él habla de una dependencia especial de Dios y Él practicó esa dependencia, esa unidad especial con Dios. Y Él dice que sin la dependencia y la permanencia en el Señor, nosotros nada podemos hacer. Juan capítulo 15 describe esa dependencia que el Señor quiere que tengamos de Él, esa unidad que el Señor quiere que tengamos con Él. Podemos ver tres cosas en las que debemos permanecer en dependencia y de las que el pueblo quería independizarse, quería delegarse, quería desvincularse, quería separarse. Y en primer lugar, allí en Juan capítulo 15, versículo 7, vemos allí que debemos depender del Señor permaneciendo en las palabras de Jesús. Dice Juan 15, 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, también el Señor allí da el consejo contundente sobre cómo Josué y el pueblo debía dirigirse. Esa es una de
de las tantas veces que el Señor repite esto. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, en Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor marcaba los límites, la travesía para Josué y para todo el pueblo a través de su palabra. A través de su palabra debían marchar, avanzar hacia adelante, caminar a través de la palabra de Dios. Y solo por la palabra de Dios debían caminar, solo por la palabra de Dios. Ellos no debían desviarse ni a derecha ni a la izquierda. Pero el pueblo siempre quería salirse de esos límites marcados, de esos límites establecidos. Ellos siempre querían pasar un pie al costado, un pie a la derecha, un pie a la izquierda. Sus caminos eran caminos torcidos, pensamientos torcidos. Siempre querían salirse de esos límites para divagar por otros lugares. Así lo dijo el Señor en Hebreos capítulo 3, versículo 10. Dice el Señor, por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Y en la palabra de Dios para todos dice, por eso me enojé con ese pueblo. Dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Se extravían en sus corazones, sus pensamientos siempre están equivocados. ¿Y por qué estaban siempre equivocados sus corazones? ¿Por qué siempre tenían los pensamientos equivocados? Porque ellos mismos se querían salir de los límites, de los caminos establecidos por Dios y no querían conocer los caminos correctos. Dios quería establecer los caminos correctos para ellos, pero ellos no querían caminar por esos caminos. Dijo el Señor, se rehúsan a andar por mis caminos, por lo cual me indigné con aquella gente. Jesús nos manda a depender totalmente de sus palabras, a caminar totalmente y de manera derecha en sus caminos, a no querernos salir de los límites, a no querer cruzar nuestro pie hacia la izquierda o hacia la derecha. Siempre admiramos la actitud de ciertos niños pequeños. Ellos vemos sus pasitos, sus piecitos pequeños allí queriendo avanzar, muchas veces queriendo salirse de los límites que nosotros les establecemos para que no salgan, para que no se vayan para cierto lugar. Muchas veces vemos una actitud de ellos queriendo allí despacito cruzar ciertos límites que nosotros sus padres seguramente se lo hemos impedido por algún motivo, por alguna razón. Muchas veces esas razones son o tienen que ver con la protección,
con que si ese niño pequeño traspasa ese límite puede ser muy peligroso para ellos. Sin embargo, muchas veces se ve una actitud de picardía, de rebeldía, de desafío hacia sus padres cuando un niño pequeño va despacito hacia ese lugar que se le ha prohibido, y también con una mirada hacia sus padres, tratando de ver hasta dónde sus padres pueden extender el límite. Y este pueblo era así. Este pueblo quería caminar, quería traspasar los límites que Dios había establecido. Jesús nos manda a depender totalmente de sus palabras, a caminar totalmente en sus caminos. Nosotros queremos independizarnos de ellos, queremos independizarnos de las palabras de Jesús, queremos independizarnos de sus caminos. Como nación argentina, hace mucho tiempo hemos demostrado querer independizarnos. Se ha demostrado no querer tener absolutamente nada que ver con Dios. Más, la nación argentina odia la palabra de Dios, por cuanto avanza contra todo tipo de maldad, inmoralidad, diferentes tipos de leyes promulgadas y diferentes tipos de conductas de maldad e inmoralidad, independencia y un abandono total de la palabra de Dios. En segundo lugar, debemos permanecer en ser discípulos del Señor con el fruto. Dice el versículo 8 y 16 del capítulo 15 de Juan. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y el 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice, Hebreos 13:15 en la Reina Valera, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y en la traducción en lenguaje actual dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. ¿Qué fruto quería Dios que permaneciera en ellos? ¿Qué fruto quería Jesús que permaneciera en ellos? Entre otros, obviamente, el fruto de la lealtad a su nombre, el reconocimiento de Dios y de ellos como sus seguidores, como sus verdaderos discípulos, y así de esa manera, con ese fruto, poder darle la gloria a Dios. Porque ¿cuál era la actitud viciada que había en este pueblo? Era reconocer a Dios, después no reconocerlo, reconocer a Dios, después no reconocerlo. Y Jesús les dice en Juan 15, lleven fruto y sean así mis discípulos. Y acá en hebreo hemos visto que dice: ofrezcan de manera continua fruto de reconocimiento a Dios. Frutos que digan que verdaderamente son discípulos del Señor,
que son verdaderos discípulos y que lo son para siempre, que son discípulos del Señor para siempre. Este tipo de fruto es el que el Señor quería ver de este pueblo. Quería que a través de ese fruto se pudiera mostrar que ellos son verdaderos discípulos, que ellos permanecen en el discipulado de Jesús, que se viera a través de ese tipo de fruto, que era proclamar la lealtad al Señor a través de un sacrificio continuo de alabanza a Dios, proclamar la lealtad al nombre del Señor. La proclamación de la lealtad al nombre del Señor en el pueblo de Israel era muy fluctuante. Estaba atravesada por muchas idas y venidas, no era algo continuo en ellos, pero el Señor quería que ellos cambiasen eso y que ellos pudiesen permanecer en ser discípulos verdaderos, reales del Señor, con su respectivo fruto, que era un reconocimiento real y verdadero de Dios y una lealtad real y verdadera al Señor. En tercer lugar, debemos permanecer en el amor de Jesús. El versículo 9 del capítulo 15, en la versión Dios habla hoy, dice: yo los amo a ustedes como mi Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Permanezcan en el amor que les tengo. ¿Y por qué les era difícil permanecer en el amor que Jesús les tenía? En el amor que Dios les tenía, que Dios nos tiene. Porque con los conceptos del amor romántico que el mundo tiene y que nosotros tenemos, muchas veces nos preguntamos y nos decimos, pero no es difícil permanecer en el amor de Dios. ¿O por qué sería difícil permanecer en el amor de Dios? Incluso muchos hoy dicen disfrutar o permanecer en el amor de Dios. Hablan del amor de Dios y ofrecen el amor de Dios a otros. Lo ofrecen claramente a su manera y de acuerdo a su conveniencia. Hoy se ofrece claramente un amor de Dios a la conveniencia de cada persona. Hoy se ofrece el amor de Dios al acomodarse a cada situación. El amor de Dios se acomoda a cada situación. El amor de Dios se acomoda a cada pecado. El amor de Dios se acomoda a cada transgresión. El amor de Dios es súper flexible, súper allí acomodable a cualquier situación o a la conveniencia de cada uno, como cada uno pueda acomodarlo. Sin embargo, Jesús dice: yo los amo como me ama a mí mi Padre. Permanezcan en el amor que yo les tengo. Las personas permanecen en el amor que ellos creen que Dios le tienen, en las características que ellos quieren que el amor de Dios tenga. Las personas permanecen o creen que están permaneciendo en el amor de Dios según sus maneras. Pero el Señor Jesús dijo: yo los amo como mi Padre los ama. Permanezcan en ese amor que yo les tengo. Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14.
Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Constriñir significa oprimir, reducir, limitar, apretar, cerrar algo. Constreñir proviene del griego sunecho, compuesta por sun, que significa junto, y hecho, que significa sostener. Entonces significaría sostener junto o agarrar apretadamente. Y el versículo 15, seguido del versículo 14, podemos leer los dos, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo comprende que el amor de Cristo lo mantiene en el lugar correcto. Pablo comprende que el amor de Cristo es aquel que no lo deja ir, es aquel que no deja lugar para otras alternativas, excepto dedicarle toda nuestra vida al Señor. El amor de Cristo nos dice por dónde debemos ir y por dónde no debemos ir. El amor de Cristo nos cuida, nos conduce y nos lleva a vivir una vida de devoción total al Señor. El amor de Cristo nos limita claramente, nos marca claramente. El amor de Dios derramado en nosotros nos hace querer estar más cerca de Jesús, más cerca de su santidad, dependiendo de Él totalmente. Y hay una expresión allí de esto en Lucas 8:38. Dice allí Lucas 8:38, un ejemplo. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho con Jesús. El amor de Cristo había sido derramado en este hombre. El Señor había obrado un milagro en él. Y dice que él le rogaba que le dejase estar con él. Allí se daba el amor del Señor que, como dice allí, como proviene del griego, estar junto, sostener junto o agarrar apretadamente. Y ese es el amor que Cristo nos tiene. Y con todas las características que he nombrado y más. Y eso es lo que justamente los israelitas no querían vivir. No comprendieron lo que era el verdadero amor de Dios. No comprendieron lo junto que Dios quería estar con ellos. Solo unos pocos pudieron comprender eso a través de la travesía del desierto, como lo era su líder Moisés y como fueron tantos otros líderes que se desarrollaron a través del tiempo y también parte del pueblo. Pero ellos no comprendían esa cercanía que quería tener Dios con ellos, ese agarrar apretadamente, ese sostener juntos. Moisés lo comprendía cuando en un momento Dios quiso abandonarlos porque dijo, este pueblo es muy rebelde, pasen nomás a la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes, yo no voy a ir con ellos, le dijo el Señor. Y Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿cómo conocerán los demás
Si tú no vas con nosotros, ¿cómo conocerán que somos tu pueblo? Moisés rogó al Señor y le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ningún lado, no saldremos de aquí, déjanos aquí. Porque Moisés comprendió lo que Dios quería con ellos. Moisés comprendió esta dependencia total del Señor, este amor que el Señor tenía por ellos. Comprendió este amor del que ellos se querían desligar porque no cumplía con sus expectativas ni con lo que ellos querían. Pero Pablo quería que él comprendía de este amor y él quería que lo comprendiesen los demás también. En Efesios 3, 14 al 21 dice, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comprendía la profundidad del amor de Dios, conocía las características de este amor de Dios y Él quería que nosotros también conociésemos. Él dice la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y Él no buscaba independizarse de ese amor, desligarse de ese amor. Él anhelaba conocerlo y comprenderlo mejor y que otros lo hagan. Pero ¿por qué los israelitas rechazaron esto? ¿Por qué rechazaron a Jesús? ¿Por qué rechazaron la muestra de amor más grande del cielo? ¿Y por qué la gente hoy rechaza el amor verdadero de Jesús? ¿Por qué rechaza el amor verdadero de Dios, que es el amor de Cristo? Es el amor de Cristo el que nos constriñe, el que nos quiere mantener junto a Él, el que nos quiere mantener, agarrar apretadamente, allí como dice el griego, porque el verdadero amor de Cristo nos hace abandonar lo que somos y nos hace renunciar a nuestra voluntad, es decir, a lo que nosotros mismos queremos, al gobierno que nosotros mismos queremos establecer sobre nosotros mismos, y nos hace vivir realmente para el Señor y para otros también. Nos hace tener una devoción para el Señor, una devoción sincera hacia el Señor, y también un amor sincero hacia otros. La gente hoy no quiere esto de ninguna manera, y a medida que pase el tiempo, esto será peor. Pero Jesús quiere que permanezcamos en ese amor y que lo amemos también de la manera que Él nos ama. Dice Juan 15, el versículo 9 y 10 en la traducción en lenguaje actual: así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes.
Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Nunca dejen de amarme, permanezcan en mi amor. Se traduce en esta traducción como nunca dejen de amarme. El amor de Cristo y con Cristo se muestra y se alimenta obedeciendo. No es a nuestra manera, no es como nosotros queremos amar a Dios o como pensamos que lo amamos o como pensamos que Él nos ama. Tú sabes amar como Dios ama. Tú sabes amarlo a Dios como Él nos ama. ¿O le huyes al amor de Dios? ¿O quieres independizarte de ese amor? Hemos visto 3 maneras de depender y de permanecer que el Señor demanda de nosotros. Hay deseos de independencia en nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado con eso. El Señor nos recuerda lo que puede suceder en nuestra vida con el deseo de independencia. Dice allí Juan, el capítulo 15, el versículo 2 en adelante: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ojalá que en esta mañana todos juntos podamos tener una conciencia plena de lo que significan estas palabras, para que la independencia de Dios, para que el espíritu de anarquía que se mueve en este tiempo, ese deseo de independizarse de Dios, de sus formas, de independizarse en todo sentido, no tenga lugar alguno en nuestras vidas. Deseo que el Señor haya bendecido tu vida con esta reflexión. Y si tú has escuchado la palabra de Dios, o has escuchado por primera vez acerca del mensaje y no quieres vivir en independencia de Dios, quieres depender del Señor, reconoces que por ti mismo no puedes hacer nada, puedes allí orar donde estás al Señor. Puedes dirigirte al Señor en el nombre de Jesús. Puedes arrepentirte allí delante de Él por querer llevar tu vida a tu manera, por querer llevar tu vida de una manera independiente de Dios, o por haberla llevado a tu vida de una manera independiente. Puedes pedirle perdón al Señor por tus pecados, pedirle al Señor que tú quieres depender de Él, que tú quieres vivir una vida con Él, una vida fructífera con Él desde ahora en más. Y si quieres recibir más enseñanzas acerca del Señor Jesús, acerca de la palabra de Dios, puedes contactarte con nosotros también allí a través de los números, el número que aparece allí en Facebook. Puedes contactarte con nosotros. Deseo que esta reflexión haya sido de bendición para ti en esta mañana y que el Señor te bendiga ricamente. Será hasta una próxima vez.